Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, gracias por volver a vernos. En cualquiera de los casos, pues si te gusta lo que ves, animarte a que te suscribas por ahí al canal, porque nos vas a ayudar un montón. Hoy os traemos un juego de biología celular. Citosis, un juego de Más que Oca. De 2 a 5 jugadores con partidas de 60 a 90 minutos, dependiendo del número de jugadores, y con una duración, como os digo, pues eso, de 60 a 90 minutos, y a partir de unos 10 años ponen el juego. Yo puntualizo que creo que si hay niños que estén habituados en colocación de trabajadores, se podrá jugar posiblemente desde un poquito antes. ¿Os apetece ver este citosis, componentes y todo? Pues quedaros. Bueno, pues en Citosis nos vamos a encontrar con un juego de biología celular, como nos dice el propio juego. Un juego con un claro carácter de abejota en el que nos vamos a meter en una célula y vamos a realizar en ella pues sus procesos de transformación. Vamos a crear citoplasma, a sintetizar enzimas, a hacer producción de ATP, etcétera, etcétera, etcétera. Un juego que puede servir para tratar un tema educativo, pero también un juego que podremos jugar y disfrutar, porque puntualizo que aunque no os llame lo que es el tema de la citosis, lo que sería un tema de ABJ o educacional, es un sencillo juego de colocación de trabajadores, a la vez que suficientemente atractivo y divertido de jugar. Os voy a enseñar componentes, cómo se juega, y luego os cuento las conclusiones finales. Cambio de cámara. Vale, pues aquí tenemos Citosis. Aquí tengo desplegado el juego para que podáis ver todos sus componentes. Lo primero que tengo que deciros es que el juego, pues como os he dicho, va de 2 a 5 jugadores y yo tengo desplegados los componentes necesarios para 2 jugadores. Habría componentes para que pudieran jugar otros 3 jugadores más. El tablero es a doble cara, yo lo tengo colocado por el lado donde en la parte de abajo pone tablero de 2 jugadores. Si fuéramos a jugar más jugadores, simplemente lo voltearíamos. La diferencia que vamos a encontrar es que trae más espacios para colocación de matraces o estos tubos como de ensayos químicos. Por lo demás, el tablero y las funciones que tienen son exactamente iguales. Diferencia si vamos a jugar a 2 jugadores, tablero de 2 jugadores, y si vamos a jugar de 3 a 5, pues volteamos el tablero hacia el otro lado. La preparación del tablero: colocamos los 2 matraces grises donde se nos indica, los ponemos ahí. Vamos a tener cartas de evento, de objetivo y de componentes celulares. Las cartas de componentes celulares, en partidas a 2 jugadores, tendremos que elegir 3 cartas aleatorias, o sea, sin que sean ninguna en concreto, de desintoxicación alcohólica, y las retiramos de la partida. El resto de cartas se barajan, las colocamos a un lado del tablero y las pondremos en las correspondientes casillas que tienen marcadas en el propio tablero. Las cartas de objetivo, bueno, pues estas cartas también
Hay varias cartas, las barajamos y dependiendo del número de jugadores usaremos más o menos. En partidas a 2 jugadores usaremos 3 cartas, en partidas a 3 usaremos 4, en partidas a 4 las 5 utilizaremos 5 y en partidas a 5 también 5. Entonces, bueno, barajamos y sacamos 3 cartas de objetivo. El resto de cartas que nos han sobrado, que son otras 3, las retiramos de la partida. Cartas de evento, tampoco las vamos a usar todas. Estas cartas son las que nos van a marcar el final de ronda. Barajamos y en una partida a 10 jugadores vamos a seleccionar 10 cartas. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hay 2 cartas que eliminamos de la partida. En partidas a 3 jugadores también se juega con 10 cartas, en partidas a 4 con 11 y en partidas a 5 con 12 cartas, con lo cual el juego tendrá 12 rondas. Preparamos una reserva con los distintos recursos, que en este caso va a ser los cubitos negros son ARN, los cubitos rojos o granates son las proteínas, los cubitos amarillos son los lípidos y los cubitos verdes son los carbohidratos. Y luego estos tokens son ATP. Estos son lo mismo pero multiplicados por 5, equivalen a 5 porque los recursos son ilimitados. Entonces en cualquier momento podemos cambiar 5 de estos por un token de eso que nos indica que tenemos 5. Preparación individual de cada jugador. Dependiendo del número de jugadores también van a variar el número de matraces de los que disponemos. Esto es lo mismo que si fueran peones, trabajadores, llámalo como quieras. Partidas a 2 y 3 jugadores, 4 matraces, es decir, opción a colocar 4 trabajadores por ronda, más 2 discos de vesícula de transporte, más 3 fichas de salud, o sea, 3 fichas de estas pequeñas que van a ser una ficha. La vamos a colocar en el número 0, ahí arriba del todo, para indicar la salud que vamos a tener, es decir, el marcador de puntos, y 2 fichas de consecución de objetivos, que servirán para marcar a los objetivos a los que queremos ir. Cada jugador va a coger 2 ATP también y luego podrá coger de esta reserva un número determinado de cubitos a su elección, pero no puede coger de todos, va a poder coger 2 y puede coger cualquier combinación que nos interese, bien, o de ATPs o de cubitos negros, que son los de ARN, o de cubitos de los lípidos, que son los amarillos. Entonces empezamos con 2 recursos de lo que nos interese, pues o negros o amarillos, de lo que nos vaya a interesar. Vamos a tener antes 3 cartas. Estas cartas de las que han sobrado se dan 3 a cada jugador, que las verá y una la manda al montón de descartes. De estas 3 cartas él las ve, mira a ver cuál es la que le interesa descartar. Yo me voy a quedar con el receptor de hormona-proteica y me voy a quedar, por ejemplo, con una enzima. Y voy a descartar ahora por el momento esta hormona proteica. Bueno, pues la mandaré al montón de descartes, lo ponemos aquí encima, la mando al montón de descartes y me quedo con estas que para el resto de jugadores permanecen ocultas. Bueno, pues en función de eso yo ya decido que me quedo. Bueno, pues yo voy a coger de la reserva 2 cubitos de color negro. Esta ficha, que sería la ficha de inicio de partida, la tiene el jugador inicial. ¿Por qué el jugador inicial? Porque dependiendo también del número de jugadores, el primer jugador va a tener las 2 fichas que os he dicho de ATP, el segundo jugador va a tener 3, el tercer jugador va a tener 4, si hubiera un cuarto, pues una más y una más. Así es la diferencia. Estas cartas permanecen ocultas y a partir de aquí ya empezaría el juego.
un juego de colocación de trabajadores muy sencillo, pero bastante atractivo de jugar. Empezando por el jugador, que en este caso sería este que tenga la ficha de jugador inicial, cada jugador coloca una de sus matraces en cualquiera de los espacios disponibles del tablero. En estos espacios nos vamos a encontrar distintos tipos de acciones que vamos a poder realizar a lo largo de la partida. Vamos a encontrarnos con acciones de recolección de recursos, con opciones que sirvan para comprar cartas, con acciones de ir completando componentes celulares para completar una carta, o para hacernos con la ficha de jugador inicial, porque si no, esta ficha no se va a mover durante la partida. Yo me colocaré, pues dependiendo de lo que vaya a hacer, donde me interese. Vale, pues me interesa, por ejemplo, hacerme con cubitos verdes, porque los necesito para completar mis cartas. Como veis, aquí solamente hay un cuadrado, solo se va a poder situar un matraz o un trabajador, y nos indica que entregando un ATP nos vamos a hacer con 2 cubitos verdes. Pues yo me colocaría ahí y recibiría la recompensa. Luego iría el otro jugador, iría yo, y esa sería hasta que se acaben los matraces. Ahora os explico las acciones del tablero. Una vez que se nos acaben los matraces, acaba la fase de colocación de matraces y nos pasaríamos a la fase de renovación del tablero y revelación de carta de evento. Todos los jugadores recuperaríamos todos los matraces que haya en el tablero que colocamos durante la fase 1, devolveríamos, si se han usado los matraces grises, a su zona. Si retiraríamos del tablero las 2 cartas más situadas a la izquierda, estas cartas se giran hacia aquí. Imaginar que un jugador ha comprado esta, bueno, pues se retiran las 2 más situadas a la izquierda, esta va hacia aquí y se sacarían 3 nuevas cartas. Y estas irían al montón de descartes. Si en algún momento se acaba el mazo de componentes celulares, barajaríamos el mazo de descartes y formaríamos un nuevo mazo. Y por último sacamos una nueva carta de evento que nos dará una condición a cumplir durante el resto de la ronda. Aquí tenemos estimulación de la respiración. Nos da más un ATP, añade una ficha adicional de ATP a la mitocondria en esta ronda. Vale, pues si yo en esta ronda coloco un matraz aquí, pondríamos una ficha adicional, quiere decir que si yo en esta ronda coloco un matraz aquí, en lugar de llevarme 3 ATPs, me llevaría 4. Eso es lo que nos diferencia, nos potencia distintas acciones durante la ronda. ¿Qué acciones nos vamos a encontrar en el tablero? Bueno, son muy sencillas y además vienen bien explicadas. Primero vamos a ver los tipos de cartas que nos vamos a encontrar. Vamos a tener, las cartas tienen en la parte superior, estas las tenía aquí seleccionadas, una de cada una para que las vierais. Las cartas tienen en la parte superior el tipo de carta: desintoxicación alcohólica, hormona esteroidea, receptor de hormona proteica, receptor de hormona esteroidea, y luego distintas cartas de recursos. Puede haber de ARN, puede haber, aquí habéis visto, pues hay cartas de enzima, hay cartas de carbohidratos y hay cartas de lípidos. Vale, en la carta, como os digo, nos pone la parte de arriba lo que es, por ejemplo, desintoxicación, que no se me va, desintoxicación alcohólica, donde la tendremos que realizar en el retículo endoplasmático liso, y lo que nos otorga un punto de salud. Estas cartas no otorgan muchos puntos, pero al final de la partida, en partidas a 2 jugadores, esto cambia porque se ignora la parte de 8. El primero recibiría, el que más tenga recibiría 5 y el segundo recibiría 2 puntos. Vamos a tener también cartas, por ejemplo, de receptor de hormona esteroidea, nos indica dónde se realiza y el coste a pagar. Pues nos va a pedir 2 ATPs, 2 proteínas y un lípido. Nos da 4 puntos de salud, y además cada vez que otro jugador
realice o fabrique una hormona esteroidea, nos da 2 puntos, y si lo hacemos nosotros mismos nos dará 1 punto. Si tenemos 2 cartas de receptor de hormona esteroidea realizadas y se realiza una hormona esteroidea por otro jugador, recibiríamos 4 puntos. Tenemos las hormonas esteroideas en el retículo endoplasmático rugoso, el coste que tienen y el beneficio, 8 puntos de salud. Receptor de hormonas proteicas, igual el coste, puntos de salud, y en estas pasa lo mismo. Hay cartas de receptor de hormonas proteicas y cartas de hormona proteica. Bueno, pues si yo tengo realizada una carta de receptor y se crea una hormona proteica, recibiré 2 puntos si es otro jugador y 1 si soy yo mismo. Cartas de enzima que se van a realizar en el citoplasma, el coste que nos va a costar la carta, y cartas de recurso que simplemente las descartaremos y obtendremos esos recursos. Luego, ¿qué vamos a poder o cómo tenemos que hacer las cartas? Bueno, si nos colocamos en la parte de arriba del todo, obtendremos la ficha de jugador inicial, a mayores obtendremos un ATP y podremos colocar una ficha en uno de estos 3 objetivos. Tenemos 2 objetivos por los que podremos puntuar en la partida. Si yo soy el primer jugador en colocarme en un objetivo, recibiré 3 puntos. Si soy el segundo, sí que lo podré cobrar en caso de cumplirlo, pero no tendré opción a esos 3 puntos. Objetivo: obtén un punto adicional por cada carta de componente celular que hayas completado durante la partida. Son sencillos. O sea, obtienes 2 puntos adicionales por cada enzima que hayas completado durante la partida. Simplemente pues se valoraría. Si me coloco el primero, como os digo, cobro 3 puntos, y si no, simplemente puntúo ese objetivo. En el núcleo, si me coloco en el núcleo, podré obtener 3 ARNs. Yo cojo un matraz, lo coloco aquí y el resultado es que me hago con 3 ARNs. En la mitocondria, si me coloco en este espacio, me va a dar 3 ATPs, y si me coloco en este otro espacio, si yo entrego un cubito verde, obtengo 6 ATP. En la membrana plasmática nos dice que por cada ATP que yo entregue obtendré un cubito verde hasta un máximo de 2 veces. En la citoplasma, pues en las cartas donde nos diga cómo eran las enzimas que podemos hacer en citoplasma, tendremos que abonar el coste. Yo, si tengo los recursos para cumplir esta carta, 2 de ATP, un cubito verde, un carbohidrato y 2 proteínas, pues pongo la carta, enseño a todo el mundo que cumplo los recursos, descarto esos recursos y la carta me queda bajada en mi zona. Y luego tenemos el retículo endoplasmático, que funciona igual que el núcleo, que obtengo 3 cubitos amarillos, y a partir de aquí es en la zona donde haré las cartas como las hormonas proteicas o los receptores de hormona. Si yo tengo los recursos necesarios para poder hacer esta carta, por ejemplo, esto es un receptor de hormonas proteicas. Bueno, me coloco aquí, cojo una vesícula de transporte y la coloco en el retículo endoplasmático rugoso. Y me dice que tengo que entregar 2 cubitos de color negro y automáticamente son convertidos a color rojo. Turno del otro jugador. En esta ronda o en otra posterior, pues coloco una matraz en el aparato de Golgi. Entonces, ¿qué hago? Pues esta vesícula bajaría hacia el aparato y entrego el recurso verde o amarillo, lo que me pida. Pues cojo, yo tengo un recurso verde, que es lo que me pide la carta, y lo entrego. En esta misma ronda o en otra posterior, cuando pueda pagar el coste, tengo que colocar, o me dejen otros jugadores, porque también puede darse el caso que se coloque otro jugador aquí, me coloco una matraz en la membrana plasmática, pago los 2 ATPs que me pide, pagaría los 2 ATPs que me pide, los vuelvo a mandar a la reserva,
y entonces se la enseñaría a todos los jugadores, la carta se da por cumplida y me la bajaría a mi zona. A partir de ese momento tendría un receptor de hormonas proteicas y, como os he explicado, cada vez que una persona construyera, bien sea yo o otro jugador, una hormona proteica, yo podría incrementar mi marcador de puntos de salud. A mayores, en el momento que la quedo construida, pues me aumentaría el marcador de puntos de salud en 4 puntos de salud. El jugador con mayor número de puntos al final de la partida será el ganador de este Citosis. Cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales. Bueno, ¿qué os ha parecido Citosis? Puntualicemos, se me ha olvidado en la explicación comentaros que las matraces grises, es muy intuitivo de todas maneras, se paga un coste de 4 ATPs, de los que tienen como el boom, y se puede coger una matraz gris. Podremos usar una por turno cada jugador y es como si fuera en ese turno un trabajador más. Lo podemos además, con una diferencia, que lo podremos colocar en cualquier casilla aunque esté ocupada por nosotros o por otro jugador. Al final del turno, cuando hacemos la limpieza del tablero y recogemos nuestros matraces, los grises los devolvemos a su zona. No tienen más, pero bueno, quería puntualizarlo porque se me había pasado comentarlo. Ahora, opinión. Me parece un muy buen juego en su corte de juego, o sea, para el tipo de público. Si este juego fueran los muñequitos de un Everdell o de un Creature Comfort, estoy segura que habría sido un exitazo. Visualmente es atractivo porque el colorido creo que está muy bien hecho, pero creo que a lo mejor temáticamente no llama tanto como, pues eso, naturaleza, animales, pues otros temas que a lo mejor resultan más atractivos. Y decir que tanto meeples, proteínas, lípidos, carbohidratos, cubitos como las ATPs tienen una calidad muy buena. Las cartas no se percibirá en lo que es el vídeo, pero tienen un gramaje, una textura y una calidad espectacular, superior. Me ha gustado muchísimo cuanto a componentes, calidades y tipo de juego. Es cierto que es un juego de un corte sencillo, en la misma línea, como os decía, podrías ir que en la misma línea de dificultad, sin tener nada que ver que el Creature Comfort. Para mí irían muy de la mano. Muy de la mano. Me parecen dos juegos muy buenos en cuanto a componentes. Le veo una producción muy similar. Yo no sé dónde tengo el Creature, pero creo que podría, la editorial madre está aquí, no, este es de KTBG, no es la misma, pero tienen unas calidades en cuanto a cartas, tacto y todo muy similares. Componentes, las matraces y todo el grosor, todo meeples en madera me parecen espectaculares. Yo creo que si no ha tenido más éxito, como os digo, posiblemente sea, a pesar de que el aspecto visual es bueno, la temática igual no encaja a todo el mundo. Cuenta con su libro de reglas, que está muy bien explicado, con una primera lectura se entiende perfectamente. En la parte de atrás además te trae un resumen de ronda en el que te explica todo de manera abreviada y también nos aporta un libro de la ciencia que hay detrás, un libro, un tríptico de la ciencia que hay detrás, en el que nos va a explicar cada parte que nos vamos a encontrar en el tablero. Nos va a poner un resumen, por ejemplo, acerca de las cédulas humanas y luego pues nos da un texto en el que nos dice qué es lo que representa. Por ejemplo, pues cuando juegas a Citosis representas algunos procesos celulares claves que hacen que cada célula funcione correctamente en el cuerpo. El juego realiza acciones colocando sus matraces que producirán energía, eliminarán toxinas dañinas que entran en las células, ensamblarán con moléculas esenciales, construirán receptores. Entonces, de cada espacio que hay en el tablero donde tú puedes colocar distintas matraces, los trabajadores,
nos va a explicar su parte científica, por ejemplo, pues el aparato de Golgi, que es donde se realiza la modificación de las hormonas y de los receptores. Bueno, pues te explica la parte científica y cómo lo han enfocado en el juego para que realmente tenga un sentido real con la ciencia. O sea, me parece una pasada. Que luego temáticamente no te gusta, no te llama, creo que el aspecto visual, aun con eso, es bueno. Y que es agradable de jugar en un juego fácil de colocación de trabajadores, en un juego sencillo. Yo no he jugado al mayor número de jugadores, aunque sí creo que se puede dificultar y no te produzca las mismas sensaciones, porque aunque aumenta en 2 el número de rondas, porque aquí jugamos con 10 eventos en partidas a 2 jugadores, en partidas a 5 juegas con 12 eventos, pero aquí tengo 4 matraces y 2 matraces grises disponibles. Somos 2 jugadores, los 2 vamos a poder optar a ellas. Y en partidas, por ejemplo, a 5 jugadores jugamos con 12 eventos, con lo cual son 2 rondas solamente más. Pero jugamos cada uno con 2 matraces solamente, con lo cual vas a tener que hilar muy fino. Ojo, que no quiero decir que el juego vaya mal, sino que es posible que sea mucho más exigente y que tengas que medir mucho más las acciones que realizas. La parte de los eventos, aparte de, pues eso, de marcarte las rondas, te da un plus normalmente en cada ronda. Incluso hay veces que las cartas que tú puedes optar a comprar, porque también puedes colocar, pues eso, la matraz en una de las cartas y comprarla pagando el coste que te indica, que creo que tampoco lo he comentado, ahora que lo estoy pensando, a veces también se verán reducidas en coste. Las cartas que compras, las cartas que juegas, pues eso, una enzima no te va a dar muchos puntos por sí sola, porque da 3 puntos, pero en conjunto, si tú consigues construir 5 enzimas, te da 14 puntos, 14 enzimas diferentes, te da 14 puntos. Las cartas de desintoxicación alcohólica por sí solas tampoco dan muchos puntos, pero si eres el jugador que más cartas de desintoxicación alcohólica juegas, pues al final de la partida, en una partida de 2 jugadores, te llevas 5 puntos, son 3 más que el otro, porque si el otro ha jugado una menos, pues se llevaría simplemente 2 puntos. Bueno, pues tiene sus cosas. Yo desde luego que sí que lo recomiendo. Aparte del claro marcado carácter que puede tener educativo, me parece un muy buen juego con unos muy buenos componentes. He estado echando un ojo y dentro de esta línea de juegos hay otros como el Subatomic, el Periodic, el Ion, el Covalence, el Virulence, el se tiene la letra tan pequeña, Peptide, o sea, tienen una línea de juegos basados en ciencia, creo que bastante interesantes. Tengo que echarnos un ojo y pues quién sabe, igual podemos traer alguno más al canal, pero me parece muy buen juego y ya os digo que no solamente a la hora de familiarizarnos con la ciencia, sino que también a la hora de, pues eso, como juego en sí, como componentes. Y estoy prácticamente segura que si en lugar de este tema de hormona, o sea, pues eso, fuera zoo, animales, una cosa así más, como más cookie, a pesar de que visualmente yo creo que es muy atractivo por los colores que han usado y cómo está diseñado. Pero si fuera otro tema, vamos, estoy segura que hubiera sido un juego de estos, o sea, de agotar en nada de tiempo, porque el juego funciona muy bien. Y poquito más, no sé si lo conocíais. Si tenéis alguno de los que os he dicho de estos títulos de esta línea de ciencias de Más que Oca y lo habéis probado, contarme opiniones, contarme cómo van, si los conocéis, si teníais alguno, porque me parece muy interesante. No sé qué mecánicas seguirán, pero creo que la línea está muy bien. Si siguen unas calidades similares a estas, me parece una pasada y un tipo de juego súper interesante con adolescentes, con gente que esté tratando este tema, creo que le puede encantar.
Y bueno, pues ya os digo, podéis dejarme por ahí abajo un comentario si os ha llamado, si no os ha llamado, si vosotros lo conocíais, si no lo conocíais, qué opinión os produce, si os gustaría probarlo, no sé, lo que os apetezca, dejármelo por ahí abajo en comentarios y poquito más. Que ya sabéis, podéis suscribiros, dar al like, comentar y todas esas cosas que os digo siempre, o al dislike si nos ha gustado, y si no tenéis mucho que decir, pues pasar y saludaros, que sabéis que me hace muchísima ilusión. Que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!